Hola, hola. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta clase sincrónica de la unidad 2. Voy a poner la portada. Ya es nuestra clase sincrónica número 4. Bien, seguimos aprendiendo de la unidad 2 del análisis de datos espaciales. Ya, recordando lo que vimos la semanita pasada, estuvimos aprendiendo sobre el variograma, vimos también la anisotropía, el concepto de anisotropía, vimos los ejercicios de la moda, la mediana y la media. Bien, eso es lo que me voy acordando. Si alguien más se va acordando, también podría ser de ayuda, ¿ya? En estos momentos no encuentro a nadie más conectado, pero sé que seguirán sumando a medida que vaya pasando los minutitos, ¿ya? Si no, obviamente yo sé que hay gente que revisa las cápsulas de tiempo, así que no hay problema con eso. Ya chiquillos, chiquillas que estén escuchando esto. Antes de comenzar la clase sincrónica correspondiente al día de hoy, quería recordarles la fecha de vencimiento que tiene nuestro segundo trabajo, nuestra segunda evaluación sumativa. ¿Ya? Tiene como fecha límite el 26, que sería este domingo, ¿ya? Así que, por favor, dense el tiempo de responder, en este caso, un cuestionario, si no me equivoco, ¿cierto? Y para que puedan, por favor, tener su nota a tiempo, ¿ya? Eso, entonces, sin más preámbulo, ¿cierto? Mi nombre es Catalina Galaza y por si acaso siempre lo pongo en la portada para que no se nos olvide, no se les olvide. Y lo que voy a hablar el día de hoy va a ser de dependencia espacial y de el variograma. Ya voy a avanzar ahí con la diapositiva. Voy a corroborar que estoy grabando. Sí, estoy grabando. Súper bien. Entonces, el objetivo de mi clase de hoy es comprender y aplicar lo que es el principio fundamental de la dependencia espacial, que es la dependencia espacial, es básicamente cómo se correlacionan los datos en un espacio, ya en la geoestadística, que lo cual es súper importante para comprender tanto la estadística como la geología en sí, ya. Dominando la construcción y la interpretación del variograma, que es esta especie de gráfico. Por eso en la clase pasada también vimos los tipos de gráficos, vimos mapas de calor, vimos, eran tres, los boxplot o los diagramas de caja, y el primero que vimos, ¿cuál fue? Y el histograma, ya, bien. Vimos esos tres tipos de gráficos, los cuales es fundamental para entender ahora el variograma, que es una especie de gráfico también, pero mucho más avanzado. Bien. Entonces, incluyendo ahí tres conceptos fundamentales para entender el variograma, que son el efecto Pepita, ay, el efecto Pepita, lo que es la meseta del variograma y lo que es el alcance, o también lo pueden encontrar en la clase escrita como el range, que está en inglés, como rango, pero range, termina en E. Como una herramienta clave para cuantificar la variabilidad espacial, que fue también lo que estuvimos hablando de la anisotropía, ya no me acuerdo si fue la clase pasada o la antes pasada, y era que todos los datos iban variando, ¿cierto? em, Modelar la continuidad de un fenómeno natural y utilizar esta información como base para métodos de estimación y optimización, como el Kriging, que vamos a ir viendo en las siguientes clases sincrónicas, lo que es el modelo de estimación Kriging y cuáles son los tipos que hay. Y el diseño de muestreo, fundamental antes de hacer cualquier, bueno, no solamente antes de un proyecto, sino también durante la explotación se realizan metodologías diferentes de muestreo para ir viendo la cantidad de mineral que se va sacando, para ir midiendo el estéril, si realmente está estéril o si hay algo más que se pueda rescatar aunque tenga baja ley, ya, etcétera. Entonces, todo eso se hace en modelos de estimación. Dentro de esto, entonces, lo que vamos a ver hoy día como principales contenidos a abordar son la dependencia espacial y la correlación de los datos, el variograma, ¿cierto? Y cómo se interpreta, y algunos modelos teóricos que están asociados a este variograma.
Ya, la interpretación como lo dije también. Ya, avanzo en la diapositiva entonces. Me quedó un poco corrida porque la trabajé en el Google Drive, la PPT, y después cuando la puse en Blackboard tiende como a cortarse, no tiene el mismo largo. Entonces, por eso se me ve así. Pido disculpas de antemano. Dentro de esto entonces tenemos ¿qué es la dependencia espacial? Para eso traigo a colación lo que es la primera ley de Toffler, que es una ley geográfica, ya que nos dice que todas las cosas están relacionadas entre sí, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las distantes. Parece lógico, quizás, o quizás no, no sé. Pero es una ley, una especie de principio fundamental en la geografía que nosotros vamos a implementar en la geoestadística, ¿ya? Entonces también asume tres principios, asume un principio básico que es el de los valores de una variable espacialmente distribuidas no son independientes entre sí, sino que existe una correlación. Están relacionados espacialmente. Pues de ahí viene justamente la necesidad de querer conocer esto, cómo es la dependencia espacial de los datos. ¿Ya? ¿Cuál es la relación? Lo que ocurre en un punto determinado del espacio suele estar relacionado con lo que ocurre en los puntos cercanos. ¿Ya? Tienden a tener procesos similares o a leyes similares, si lo queremos llevar también al contenido de las leyes. Ejemplo, la concentración de un mineral en una muestra de suelo guarda cierta semejanza con las concentraciones medias en puntos próximos. Y si lo queremos llevar a un gráfico, alguna representación visual un poquito más entendible, tenemos justamente la imagen de aquí abajito que nos dice que este punto es rojo o este píxel, ¿cierto? Y justamente los que están al lado de él siguen estando rojos. El resto va variando su gama a rojo más claro, naranjo y así sucesivamente. Eso es una dependencia espacial. Los datos que están cercanos entre sí están mucho más relacionados que los datos que están alejados. ¿Ya? Y por último, que es el contraste, digamos, de este concepto es la aleatoriedad. Es decir, fíjense, tenemos punto rojo acá, pero inmediatamente al lado de este punto rojo no necesariamente hay más puntos rojos, sino que hay uno azul, uno celeste, uno amarillo y así. Están distribuidos de manera aleatoria. Ya, eso es lo que muestra este ejemplo, este concepto más bien. ¿Ya? Bien, entonces espero se entienda la idea, ¿cierto? En minería, suelo o hidrogeología, las muestras cercanas comparten condiciones de formación similares a mayor distancia espacial, disminuye la correlación estadística entre mediciones. Bien, avanzo a la siguiente diapositiva. Y aquí también, para reforzar lo que estaba mencionando anteriormente, que el principio clave de esta dependencia espacial es justamente la primera ley de la geografía, que la mencioné en la diapo anterior, que me dice que esta propiedad refleja que mientras más cercanos estén dos puntos en el espacio, mayor será la probabilidad de que sus valores sean similares. ¿Viste? O sea, miren que los conceptos que vimos en la primera clase, uno de ellos era la probabilidad. Ahí, en esa primera clase sincrónica que tuvimos al menos, definimos lo que era la probabilidad. ¿Ya? Esta relación es fundamental, esta relación fundamental disminuye a medida que aumenta la distancia entre ellos. Ya, esa es la relación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Comprender comprender esta dependencia que es fundamental, ya que permite modelar cómo se distribuyen los fenómenos naturales en el territorio y cuál sería el riesgo de no tomar en cuenta esta dependencia espacial. Si ignoras la autocorrelación espacial, podrías cometer errores graves al interpretar datos o al realizar predicciones en zonas no muestreadas.
que es lo que viene después en la geoestadística, la última unidad, no recuerdo si la última o las dos últimas, que es donde se habla de estimación. Entonces nosotros estamos viendo toda la etapa previa. ¿Qué cosas podemos asumir? ¿Qué cosas no? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los conceptos que debemos aplicar? Etcétera. ¿Ya? Avancé a la otra diapositiva. Bien, aquí hay tres tipos de correlación espacial, es decir, de cómo puedan estar relacionados los datos entre sí. Tenemos que podemos encontrar una correlación negativa, positiva o nula, es decir, que no haya relación, ¿ya? En la positiva, que es la primera que voy a ver, voy a cambiar el color de mi pluma, ya. Aquí, en la correlación positiva, los valores similares, altos con altos, bajos con bajos, se agrupan en el espacio y es el patrón predominante en depósitos de minerales y suelos, que sería esto de acá, el gráfico va así, hacia arriba, ¿ya? Por eso es positiva, va hacia arriba, mente positivamente hacia arriba, ¿ya? Mientras que, por el contrario, una correlación negativa significa que los valores son disímiles o contrastantes y que están vecinos entre sí, patrón en tablero de ajedrez, por ejemplo, poco habitual en variables geofísicas continentales. ¿Qué sería una relación negativa? El ejemplo que está aquí a la izquierda, donde tenemos el gráfico y el patrón de los puntitos, digamos, va hacia abajo. Entonces la correlación en este caso es negativa acá, positiva acá, ¿ya? Por el contrario, o sea, no por el contrario, pero ya cuando no se cumple ninguno de estos dos casos, se dice que nos encontramos ante una correlación nula, es decir, que no hay correlación. No existe relación entre la distancia y el valor de la variable. La localización geográfica no aporta información predictiva, es decir, tenemos puntos al azar. Por eso también entre paréntesis dice aquí aleatoria. No hay ningún patrón que los datos vayan a seguir, simplemente se encuentran distribuidos de manera aleatoria en el espacio. ¿Ok? Que sería el ejemplo del medio. Y esos tres tipos son los principales. Hay otros, claro que sí, pero esos son los principales. ¿Ya? Ay. Bien. Dentro de esto, entonces, ya una vez entendiendo la correlación espacial y que hay diferentes tipos de relacionar los datos, tenemos que conocer también, chiquillos, chiquillas, los riesgos que pueden tener esto, ¿cierto? De un análisis tradicional, ¿ya? Lo que es, por ejemplo, la estadística clásica, ¿se acuerdan cuando la estadística clásica me refiero cuando hablo de la moda, la mediana, la media, ¿cierto? Donde simplemente se considera un grupo de datos. Por eso aquí tenemos que asumir independencia, que es lo que hace la estadística clásica, eh, no considera, como dice aquí, las coordenadas, es decir, que los datos dependen de una coordenada, dependen del espacio en donde se encuentren. Ay, no puedo resaltar. ¿Ya? Entonces, esa es la clave. Ustedes, si es que han trabajado en minería o si es que alguna familiaridad tienen con el tema, si es que no lo van a ver eventualmente cuando trabajen en ello, todos los datos de los sondajes están asociados a una coordenada. Tenemos que saber a qué punto pertenece ese sondaje. Y si lo extrapolamos más, después todo eso se quiere saber porque ahí están las rocas que tienen, por ejemplo, mayores leyes minerales. Sí, eso es lo que interesa. Entonces, si encontramos de repente en mi gigante base de datos un sondaje que tiene una ley pero exorbitante de oro, pero no sabemos dónde está, ¿nos sirve ese dato? No. Entonces, por eso es muy importante que ese sondaje al cual está asociado esa alta ley de oro tenga su coordenada, ¿ya? Entonces, si no se consideran las coordenadas, conduce a subestimar errores de estimación y sobreestimar también la cantidad real de información independiente de muestras agrupadas. Es decir, se pueden generar diferentes errores de estimación, subestimar o sobreestimar. Mientras que
la geoestadística, como sí considera la estructura espacial, puede modelar explícitamente la variabilidad como una función de la distancia, ¿ya? Que es lo que vamos a ver más adelante con los métodos del Kriging que les dije hace un ratito atrás. Permite generar estimaciones insesgadas como el Kriging y optimizar redes de muestreo, reduciendo costos operacionales. Ya nosotros en esta asignatura nos vamos a centrar en que ustedes conozcan cómo funciona la geoestadística y cuáles son los diferentes métodos de estimación. Ya, pero más análisis más geoestadísticos como tal ya es más avanzada y es de otro perfil. Así que eso por ahora, pero sabiendo esto ustedes, chiquillos, ya se les abre un montón el campo intelectual, no solamente laboral, ¿ya? Por eso tiende a ser un poco difícil. Y si es que han visto también las clases escritas, se darán cuenta de que hay algunas fórmulas. Entonces, si tienen de repente duda con alguna de estas fórmulas, tienen que puro preguntarme, ¿ya? Hay letras que se utilizan en las fórmulas matemáticas, pero no se compliquen con eso porque no las van a utilizar, pero tienen que saber de dónde sale, que no son palabras al azar, sino que hay un respaldo matemático detrás de estos principios y de estas variaciones o varianzas, mejor dicho. ¿Ok? Entonces, justamente ya terminamos con lo de dependencia espacial y vamos a pasar a lo que es el variograma, ¿ya? Que vamos a ver la definición matemática, que tiene que ver con la semivarianza y cómo se interpretan sus componentes estructurales, es decir, las componentes del variograma del gráfico. Entonces, el variograma nace a partir de una función, como dice aquí, ¿ya? Ahí. Es una función de qué? De la semivarianza. No sé si recuerdan cuando vimos las medidas de tendencia central la semana, ya no me acuerdo en qué semana, pero vimos la moda, la mediana y la media. Si es que revisaron su clase escrita, también pudieron aprender que existen no solamente medidas de tendencia central, sino también medidas de dispersión, dentro de las cuales está la varianza, está el coeficiente de variación también, está, ay, otra cosa, ay, se me fue la palabra, la covarianza también, y la desviación estándar, eso se me había olvidado. ¿Ya? Entonces, existen otras fórmulas. Nosotros vimos las básicas en la clase sincrónica, pero si usted vio su clase escrita, se dará cuenta que hay otras medidas estadísticas para calcular la variabilidad de los datos. Entonces, dentro de esta está la semivarianza, que es una función, ¿cierto?, que corresponde a una distancia h. Entonces, la función de la semivarianza cuantifica la disimilitud, es decir, la dispersión promedio entre pares de puntos separados por una distancia h, ¿ya? Donde n de h es el número de pares separados por la distancia h y z de x es el valor medido en la posición x. Ya ese es el trasfondo matemático en el fondo. Fue redundante. Está también esta fórmula en la clase escrita, también explicada, así que por si le quieren echar un vistazo, porque es la base de lo que es el variograma. Bien, entonces vamos a ver justamente qué es este variograma, pues de qué se compone este gráfico. El variograma es la curva resultante de esta función, de la función que vi en la diapo anterior, donde se caracteriza por tres componentes principales. Ay, no sé por qué puse esa imagen ahí. Esa imagen no iba ahí. Ya, ignoren la imagen de apoyo. Esa sí va. Ahí sí. Ya, no cheque pacho ahí. Pero esa imagen no es. Esa no es. ¿Ya? Es una curva. Aquí vamos a ver a esta. ¿Ya? Tenemos tres componentes principales. Este de acá, ojo con lo que voy a hacer, es el efecto Pepita.
ya el espacio que hay, así como entre comillas, entre el eje cero, el vértice, digamos, del punto de partida, y donde empieza realmente el gráfico. Ese es el efecto pepita, ¿ya? Luego tenemos la meseta, que es cuando el gráfico o la curva se vuelve plana, igual que una meseta. Mientras que el range, el alcance o el rango, indica la distancia máxima de influencia. O sería, a ver, ¿dónde? Aquí. Sería toda esta otra parte, po. Eso, todo eso, ahí está. Todo eso sería el rango, pero lo vemos en el eje X, que sería aquí. Todo eso sería el rango, ¿ya? Mientras que todo esto donde estaba planito era la meseta. ¿Se entiende? Esos son los tres componentes que, ¿por qué es importante saber? Por eso ahí aparece una interpretación práctica. ¿Qué pasa con el efecto pepita? Si es alto, es decir, es mucho esta distancia acá, empieza muy arriba. Si es alto el efecto pepita, también lo pueden encontrar como nugget en inglés, como de los nuggets que uno come, pero en español y coloquialmente en la geoestadística se le dice el efecto pepita. Si es alto, indica una gran variabilidad a muy corta escala o posibles errores de medición. Entonces, conviene más que el efecto pepita sea mínimo, más bien cercano a cero, ya porque ahí nos da una mayor fiabilidad de los datos. El range, el alcance, recordemos, era el de al medio. Indica la distancia máxima de influencia. Ejemplo, si el alcance es de 150 metros, no tiene sentido usar datos más lejanos para una estimación. Ya recordemos que todos dependían de la distancia. Entonces, justamente el range, el rango, nos dice la distancia máxima de influencia. Mientras que el último, que es cuando la curva se comienza a poner planita, la meseta, o también les puse los nombres en inglés por si lo buscan y les aparece solamente en inglés en otras partes. Meseta o SIL representa la variabilidad total de la variable. La diferencia entre la meseta y el efecto pepita es la variabilidad espacial estructurada. Ya, esa es un poco la idea de interpretar estas tres componentes. Y obviamente, quería complementarlo con esta diapo de acá, obviamente también corresponde al valor máximo, por eso se vuelve plana, ya después no vuelve a subir. Entonces es el valor máximo que alcanza la semivarianza donde la curva ya se estabiliza. Bien, esos serían los tres componentes de un variograma, espero que se hayan entendido. Bien, la idea era un poco que participáramos en esta, pero participen desde el momento en el que estén viendo la grabación. Es un cálculo rápido para que vean, en el fondo, no calcular, sino que más bien que entiendan cómo se aplica esta semivarianza, ya que era la fórmula anterior. Tienen que entender cómo se aplica, no necesariamente hacerlo, ya, pero aquí tenemos una base de datos con diferentes muestras. Ahí donde está mi lapicito. La muestra A B, la muestra B a C, la muestra C a D, ¿ya? Nos dan la distancia de esta muestra. De A a B hay 10 metros, de B a C hay 10 metros, de C a D hay 10 metros, ¿ya? También nos dice que el porcentaje de cobre que hay, ¿ok? En los diferentes pares, ¿ya? Cerca del par I, la muestra cerca de la A, 1,2%, cerca de la B, 1,4% y así. ¿Cuánto es la diferencia entre el punto A y el punto B? 0,2%. ¿Cuánto es la diferencia del cuadrado?
porque la semivarianza ocupa la diferencia al cuadrado, 0,04%. Ya está todo listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Suma de diferencias al cuadrado, ¿ya? La distancia, recordemos, es 10. Bien. Entonces, sumamos esto de acá. 0,04 más 0,09 más 0,4. Ay, mi 0,04. Ahí sí. Me da 0,17. No sé si lo idealmente es que lo vayan haciendo, ¿ah? 0,17. Mantenemos la unidad de medida, ¿cierto? Que es el por ciento al cuadrado. Entonces, justamente aquí lo tenemos. 0,17% al cuadrado y utilizando la distancia de 10, aplicando la fórmula de la semivarianza nos da 0,0283. Ya, así es como podemos llegar a la semivarianza. Obviamente, el Excel lo hace solo y hay diferentes programas que lo hacen solo. Simplemente se importa la base de datos y ya va arrojando al tiro el variograma. ¿Ya? Así que lo vamos a ir viendo más adelantito. Bien, vamos, espero que haya quedado claro. Y vamos a ver entonces otro de los puntos que yo tenía mencionado como contenido de las clases, que era el de modelos teóricos, ¿ya? Donde son dos principalmente, no recuerdo si esto aparecen en la clase escrita, yo diría que no. Que es interesante que los escuchen, aprendan al menos, ya que existen dos modelos teóricos. Uno es el esférico, que es el más utilizado en minería y en las ciencias de la Tierra, ya que crece linealmente cerca del origen y alcanza de forma nítida la meseta en el alcance o el range, ¿ya? Entonces, mientras que tenemos otros modelos más utilizados como en la estadística teórica, que son el exponencial y el gaussiano. Son modelos de variograma, chiquillos, eso es lo que estamos viendo acá. Modelos teóricos del variograma y unos que ya vienen como predeterminados. Y el exponencial, sí, creo que está en la clase escrita. Si no en esta, está en la otra, en la de la unidad 3. En la exponencial tenemos un comportamiento lineal en el origen, pero alcanza la meseta asintóticamente. Mientras que el gaussiano presenta parabólica en el origen y representando fenómenos sumamente continuos y suaves. Entonces, se me olvidó poner una imagen de apoyo, a ver si la encuentro ahora, que son, a ver, para que entiendan a lo que me refiero. Pero como les digo, debería estar en la clase sincrónica, o sea, perdón, en la clase escrita. Ya aquí encontré una imagen de los tres modelos. Em, ya. ¿Por qué no me deja? Archivo, a ver, tengo que dejar este y compartir este. Y ahí debería. Creería que sí. Tengo lento el internet. No se cargó el contenido. A ver, dame un segundito.
No, me dice que no se carga el contenido, pero se lo dejé en el chat por si acaso. ¿Ya? Eso. Sí, la embarré en no haberla pegado ahí. Perdón de antemano. Ya, pero continuemos para que sepan que tiene ahí su respaldo matemático y que hay diferentes tipos de modelos. Voy a retornar a la clase, que no la encuentro. ¿Cómo ya puedo compartir archivos? Ah, ya. Y ahí debería volver a la clase. ¿Sí? Sí. Estábamos en la diapo de los modelos teóricos. Ya, eso. Bien, nos queda la última. Y como conclusión, chiquillos, chiquillas, es ¿para qué me sirve todo saber todo esto? Pues entonces, ¿para qué nos sirve? Es que el variograma después nos va a permitir hacer y aplicar los modelos de estimación o de interpolación que vamos a ver del Kriging más adelante. Entonces, entender esta parte es fundamental para comprender cómo funciona el método de Kriging. El variograma determina los pesos óptimos, sin sesgados, asignados a los vecinos para estimar bloques no muestreados. ¿Ya? Mientras que es fundamental para el diseño del muestreo. Permite definir una malla de perforación óptima, optimizar recursos, siempre lo más importante. Muestrear a distancias mayores al alcance y para así no perderla. ¡Ay! Ya, perdón. Y finalmente, la simulación también, que proporciona diferentes escenarios igualmente probables para evaluar la incertidumbre geológica y económica del proyecto. Bien, entonces eso como lo que vimos hoy día, yo les tenía ahí una media, no sé si actividad, una pregunta como a modo de cierre, como para dar el ticket de salida a la clase sincrónica de hoy, pero como no hay nadie conectado, no la puedo hacer, así que si están revisando la cápsula, me gustaría que piensen en alguna palabra nueva que hayan aprendido hoy día. Que vi muchas palabras, ¿cierto? Pero quería saber su nivel de interés. Por ejemplo, no sé si ya leyeron la clase escrita, puede que hay palabras que no le hayan parecido nuevas. O sea, eso iba. Bien, entonces si tienen alguna duda, comentario, me escriben. Recuerden, yo respondo al tiro. Y para ir resumiendo y sintetizando lo que vimos el día de hoy, vimos la importancia de la dependencia espacial, vimos la función de la semivarianza, vimos lo que era el variograma y los componentes de este variograma y también vimos lo que era hacer interpretación de estos componentes. Bien, ir viendo cómo variaban y qué significaba que variaran, ¿ya? Eso sería toda la cápsula del día de hoy, chiquillas, chiquillos. Se me hizo cortita la clase porque no tenía nadie conectado, así que no pudimos como em, hablar un poquito más. Así que, o no sé, no me iban diciendo si es que acaso se habían dudas o no. Ya, pero como les dije, si están revisando la cápsula y tienen dudas, no duden en avisarme, pueden escribir un mensajito. Y recuerden que tienen hasta el 26 para hacer la evaluación 2, ¿ya? Y como les dije, la evaluación 2 es un cuestionario y el último cuestionario, y aquí después vienen solo los trabajos sumativos, o sea, trabajos de desarrollo, así que por favor ahí les pido que se aseguren con una muy buena nota, ¿ya? Eso, que tengan excelente día, tarde, noche, que descansen, ya, y estudien, estudien, estudien y que les vaya excelente en todas sus otras asignaturas. Ya, voy a dejar la clase, o sea, la cápsula hasta aquí. Eso, y que les vaya muy, muy, muy bien. Adiós.